Bueno, estamos aquí listos. Buenas noches a todos. La conferencia que vamos a ver esta noche es la relacionada al equilibrio de los centros de la máquina humana y cómo podemos ahorrar energías. Ahora que está muy de moda esta cuestión de la ecología, ahorramos los focos de la luz, ahorramos muchas cosas, pero ¿y nuestras propias energías cuándo las ahorramos, no? Las derrochamos, ¿no? Tenemos un exceso de consumo de energías y la consecuencia de ese exceso luego vienen los problemas emocionales, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es justamente cómo equilibrar nuestra vida a través de los centros de la máquina humana. Bien. Podemos pasar a la primera. Es claro que, y nadie duda, cuando nacemos, pues el único esfuerzo en el nacimiento es de la madre, ¿no? Que tiene que gestar 9 meses, o nos tiene que gestar 9 meses en su vientre, y después pues venimos a la vida. Es decir, nacer a nosotros, ya el cuerpo se nos viene dado con todos nuestros órganos. A medida que se va creciendo, se van desarrollando y al mismo tiempo, y esto es lo interesante, se van desarrollando nuestros sentidos sensoriales o se desarrolla lo que nosotros conocemos en base a lo que vamos recibiendo en la educación, una mente sensual o sensorial, en la que todo lo empezamos a percibir. Vemos a un niño que todo lo quiere tocar, lo quiere experimentar, y esas son sus primeras impresiones sensoriales. Tenemos que decir que tenemos muchas otras facultades para recibir información, pero no las hemos desarrollado o no nos han enseñado a desarrollarlas, ¿no? Lo que viene innato en nosotros es lo básico, pero lo básico no es suficiente, porque por eso estamos aquí. Si viniéramos ya todos realizados, como que de repente uno ya naciera doctor, ¿para qué iría a la universidad, no? Estudiaría. O si ya saliéramos, no sé, con la profesión de abogados, ¿para qué tendríamos que ir a la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hemos creído o hemos tomado por supuesto que el desarrollo nuestro físico, o como ahora veremos psicológico, ya viene desde que nacemos finalizado, y esto es un grave error. Estamos en la base para, como cualquier estudiante, tendrá que ingresar a sus diferentes etapas de estudio y desarrollarse en una vida profesional para desenvolverse en una vida humana, pero nadie nos ha enseñado a relacionarnos, ¿no? O nadie nos ha enseñado realmente a amar, a querer, a respetar. Quizás por ahí hay algunos códigos de moral, hay un poco de ética que incluso ya en las mismas escuelas lo han quitado aquí en México, y hasta eso se nos ha quitado, ¿no? Entonces, ¿por qué explico todo esto? Como iremos viendo, necesitamos darnos cuenta que tenemos una psicología, pero en desorden. Es decir, hemos creado una psicología desordenada dentro de nosotros, y ese desorden ocasiona caos, ocasiona confusión. Si a eso lo sumamos que nuestra percepción de la realidad de las cosas, solo hemos usado una parte de nuestros sentidos, que se llaman los sensoriales, la mente se ha ido educando en base a esos sentidos sensoriales, y el producto de esos sentidos sensoriales es que recibimos una información incompleta. No vamos a decir que la vida es un engaño, pero la vida, o lo que vemos a través de nuestros sentidos, es solo una parte de una realidad que, cuando se aparta de otras cosas más que hay alrededor, se vuelve engañosa, fácil de ser manipulada. El resultado es que hoy en día pues lo vemos continuamente, qué fácil es ser manipulado dentro de la publicidad, de los medios,
no sé, tantas y tantas cosas que hemos mencionado en otras ocasiones. Nos ponen una tabla de valores y nosotros las aceptamos porque en nuestros sentidos así lo hemos percibido. Las sensaciones que nos producen placer es bueno, las sensaciones que nos producen dolor es malo. Es decir, estamos como en un nivel muy incipiente en el desarrollo. Hay mucho más atrás, hay mucho más adelante que comprender, y si no nos damos cuenta cómo o con qué percibimos la realidad de las cosas, no podríamos darnos cuenta también del engaño o de la falta de información que tenemos. Esto es algo simple, ¿no? Quizás nunca nos lo hemos planteado, quizás tomamos la vida tal como viene, la aceptamos como es porque así lo aprendimos, porque así nos lo dijeron. Y claro, cuando nos vienen los problemas o nos vienen las dificultades, no sabemos qué hacer, buscamos consejo quizás en otras personas que están igual o peor que nosotros, o a través quizás del ejemplo de aquellos amigos, familiares o modas que hemos visto, y a veces nos va peor, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Hoy en día la psicología nos intenta remediar este vacío tan grande que existe en la humanidad, pero claro, también vemos desafortunadamente que dentro de esta psicología es muy incipiente, ¿no? Dentro del conocimiento de la gnosis, que es antiquísimo, que estuvo en todas las culturas, nos vienen a hablar de algo muy simple, ¿no? Que el conocimiento se resume a lo que tú llevas dentro de ti mismo, ¿no? Conócete un poquito más a ti mismo y te empezarás a dar cuenta que hay ese desorden psicológico. Repito, esta es una parte un poco difícil al principio, porque todo está basado en nuestros sentidos sensoriales. ¿Y qué sucede cuando creamos sentidos sensoriales? Como vemos aquí en la slide, creamos esa mente sensual o sensorial. Una mente subjetiva, porque solo percibe una parte de la realidad de las cosas. La razón es la de la sin razón que hoy en día vivimos. Y es algo muy, muy triste, ¿no? Este dicho filosófico, pienso, luego existo, es un gravísimo error. Quizás algunos ahora se asustarán por estas mis palabras. Para existir no se necesita pensar. El pensamiento es el resultado de la existencia, no la acción de la misma. Por eso es un grave error. Y en base a esto hemos ocasionado muchos principios equivocados. La razón, más allá de la razón está la intuición, pero desconocemos esa maravillosa facultad que es innata dentro de la conciencia. Nadie nos lo ha enseñado. Se educa, desafortunadamente, hoy en día, la educación actual nos ha producido muchos daños, pero se educa no para el desarrollo, sino para ciertas conveniencias que iremos explicando, ¿no? Y claro, necesitamos encontrar al hombre psicológico, al hombre equilibrado, pero no podemos encontrar a ese hombre psicológico o a ese hombre equilibrado en la vida mientras tengamos el desorden y, lo más importante, mientras no nos demos cuenta que hay desordenado dentro de la psicología personal de cada uno, ¿no? Esas emociones encontradas, pensamientos contrariados, acciones o malos hábitos que luego nos llevan a problemas incluso de salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces el tema de la conferencia de hoy es cuestionarnos esta cuestión de cómo hemos recibido o percibimos las cosas de la vida, o cómo hemos recibido la educación, sobre en qué estamos basados y cómo podemos cambiarlo, cómo podemos hacer que sea diferente, ¿no? Aquí en la slide podemos ver la educación actual, qué es lo que nos ha transmitido. Y esta conferencia la hemos dado muchas veces en el transcurso de hace más de 20 años
casi ya 30 años atrás que estamos dando la Gnosis. Y curiosamente, hace meses encontrábamos un documental que hablaban de la mala educación que estamos recibiendo, ¿no? No confundan el documental de algunas tendencias que intentan unos tirarse a otros, no, era un documental muy serio que hablaba cómo hoy en día, triste y desafortunadamente, no se educa para ser creativos, no se educa para desarrollarse, se educa para que seamos como maquinitas programadas bajo estándares. Y esto viene desde la época de la Revolución Industrial. Si luego recuerdo el nombre del documental, se los voy a comentar, y si no, luego más adelante a lo mejor hasta lo podemos compartir por internet. Nos pareció tan interesante este programa porque, claro, ahora ya hay como tendencias de educación, el método, ¿cómo se llama? Montessori, que desde hace muchos años se empieza a practicar, que desde pequeños a los niños en la escuela le empiezan a dar como meditación, que el niño se haga incluso su propio responsable de sus propias actividades, que esto algunas cosas se están queriendo adaptar, pero desafortunadamente no se nos educa para crear una conciencia objetiva. Solo se educa para alimentar los sentidos, y los sentidos son subjetivos porque nuestros 5 sentidos no nos pueden alimentar de toda la información real de lo que sucede. Porque, díganme ustedes, ¿alguien ha podido ver alguna vez un pensamiento así físicamente? ¿O han podido pensar una emoción? Pero son reales los pensamientos, ¿verdad? Son reales las emociones. Pero los sentidos no nos los podrían hacer visibles. Un simple ejemplo para nada más expresar qué tan subjetivo es lo que creemos que es objetivo en nuestras vidas. Qué tan subjetivo es las cosas que creemos como objetivas, ¿no? Si empezamos a cuestionarnos un poquito esta cuestión, si empezamos a decir, bueno, la vida no es todo lo que he creído o como me han educado, nos empezamos a dar cuenta que hemos empezado a ser engañados. Es decir, tenemos 5 centros que vamos a explicar a continuación, que han sido falseados, que han sido engañados de la manera que percibimos la vida. También, si se recuerdan los niños de pequeño, o cuando éramos niños, lo que es esa capacidad de asombro. ¿Sí saben lo que es la capacidad de asombro? Eso de que de repente un niño ve por primera vez el mar y dice, ¡ah, mamá, papá, qué barbaridad, cuánta agua! Y hasta nosotros nos reímos, ¿no? Decir, hijo, pues es el mar, ¿no? Para nosotros no tiene nada de normal. De repente el niño ve un pájaro, ve una flor, ve algo para nosotros ya que hemos perdido esa capacidad de asombrarnos por las cosas simples de la vida. Lo hemos ido perdiendo. No tendríamos que perder esa capacidad de asombro por las cosas, porque dentro de cada pequeño detalle de la vida hay mucha enseñanza. Esto nos lo habla también la misma física cuántica, ¿no? En lo más pequeño está sintetizado lo más grande, y en lo grande está sintetizado lo pequeño. Es decir, en las pequeñas cosas de la vida podemos aprender cosas extraordinarias y empezamos a ver la vida de una forma distinta. Pero claro, nos dicen, es que tú todavía eres un niño. Entonces tú inmediatamente ya tengo que ser un adulto, ¿no? El joven ya quiere ser adulto, ya no quiere estar en cosas de niños, ¿no? Pierde su capacidad de asombro, pierde su, diríamos, como inocencia de la vida. Y bueno, así nos va cada vez como volviéndose más aburrida la vida, ¿no? Como por ahí también había y corría mucho en las redes sociales eso, ¿no? Dice, si así es ser mayor, yo quiero seguir siendo niño toda mi vida, ¿no? Hacían algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como que el niño dice, qué vida tan aburrida la de los mayores, ¿no? Realmente nos la hemos hecho muy aburrida, eso es muy cierto. Y precisamente por esto que estamos mencionando, ¿no? Comentando, ¿no? También
desafortunadamente esta educación actual nos desarrolla o se nos educa nada más en una parte de nuestro cerebro. Hay una parte creativa, hay una parte imaginativa, pero hoy en día parece que están empeñados solamente que desarrollemos la memoria, aprenderse, ¿no? Las cosas de memoria. A ver, ¿en qué año fue la conquista? ¿Quiénes fueron los conquistadores? Quizás, bueno, eso está muy fácil, ¿no? Para algunos, pero el que no se la sabe se lo tiene que estar memorizando. A ver, en la Revolución Francesa, ¿en qué año? Etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza, y dices, Dios mío, la historia es una tortura. A mí así me parecía la historia, ¿no? Y yo la verdad es que era una de las asignaturas que menos me gustaba, la historia. Hasta que conozco la gnosis y empiezo a redescubrir la historia, porque en la historia está nuestra historia, ¿no? En el pasado encontramos nuestras raíces, pero también encontramos una gran enseñanza y se vuelve como una gran... Sí, podemos conectar eso. Como una gran motivación para lograr entender o entendernos entre nosotros, aprender de nuestro pasado, vivir nuestro presente y sabernos proyectar a nuestras futuras generaciones lo que les queramos transmitir. Entonces la historia se vuelve como una magia, como un cuento, como una historia, como una leyenda, y es así como antes las culturas antiguas nos hacían llegar la enseñanza, no como una metodología de aprendizaje correctivo, competitivo, ¿no? ¿Quién es el primero de la clase? Ah, mira, este es el último, es un burro, ¿no? Hasta luego te ponían las orejas. Bueno, a mí, gracias a Dios, llegué a esa época que todavía no me tocó eso, pero sí me tocó ver a quienes les tiraban de la oreja y se la llegaban hasta a romper, ¿no? De una educación tan fuerte, tan rígida, ¿no? Qué triste, ¿no? Pensamos que así vamos a aprender, y eso es lo que todos hemos ido absorbiendo, ¿no? Y eso es lo que los padres enseñan a sus hijos, los hijos van a absorber de sus padres, del colegio y de la educación y transmitirán por generaciones, y esto es lo que ha hecho desarrollar una mente sensorial que no puede ver más allá de lo que tiene delante. Es decir, no puede, si le hablan de duendes, si le hablan de las hadas, y dice, eso es un cuento, eso no es verdad. No lo puede ver, no puede ver el mundo astral, no puede ver el mundo tetradimensional. No podemos viajar en el tiempo y estudiar en los registros acásicos de la naturaleza la historia, la Atlántida o otras culturas que existieron, Lemuria, etcétera. Aquellas épocas de los gigantes que a través de los cuentos y leyendas hoy se nos quedan como esas fábulas que reproducen medianamente en películas o en historias que nos cuentan, ¿no? Es triste. ¿Cómo lo puedo averiguar? A ver, demuéstremelo. Bueno, desarrolle la intuición. No, pero demuéstremelo. Es que, discúlpeme, usted me está pidiendo querer ver un microbio con un telescopio. O sea, está equivocado. Usted está queriendo usar el instrumento equivocado. Hay que desarrollar otras facultades. Por eso les decíamos al inicio de la conferencia que no hemos nacido con un cuerpo, pero no con las facultades completas. Por eso estudiamos, por eso nos desarrollamos, pero desafortunadamente dentro de este estudio solo estamos poniendo una parte de desarrollo muy pequeña. Entonces creamos esta educación actual, nos desarrolla una mente sensorial, y esta es engañosa, porque no es toda la realidad, y ese es nuestro conflicto. Y finalmente, la educación crea una personalidad falsa en nosotros, una educación en la que esa personalidad está basada en el orgullo, esa personalidad está basada en el engreimiento, en la apariencia, y vamos de cabeza, ¿no? Vamos de pique. Si realmente la educación hoy en día fuera como debe de ser, ¿ustedes creen que las generaciones que van saliendo estaríamos como estamos? Uno camina en la calle y lo más habitual es ver cómo tiran todo la basura en la calle, ¿no? Desafortunadamente. ¿Por qué se inunda muchas veces las calles?
Sí, por culpa del gobierno, culpa de que pues no hacen sus previsiones y siempre la culpa la tiene el gobierno. Sí, quizás hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Pero ¿y la nuestra? Toda la basura que se van a parar en las alcantarillas y que luego no dejan drenar el agua y se inundan las calles. Señores, falta de educación, falta de conciencia social, falta de una conciencia humana básica, ¿no? Que no se nos está enseñando. ¿Ustedes creen que alguien sería capaz de tirar algo al suelo si luego se diera cuenta que su casa se inunda 2 metros de agua? Pues seguro que no lo haría. Pero claro, como dice, como a mí no me toca, egoísmo, es parte de esa falsa personalidad que hemos creado, egoísta, individualista, competitiva, en el que en vez de ser socialmente compartidos, somos socialmente individuales, porque claro, hay que consumir, es el producto, somos el producto de una masa que no tiene ya ni forma. Nos hemos perdido entre la ignorancia y esa personalidad, desafortunadamente ocasiona grandes daños a nosotros mismos y a nuestro alrededor. Veamos pues que esta educación que recibimos no es la más adecuada, ¿no? Bien, ¿cómo podemos, ahora que estábamos mencionando, organizar la psicología dentro de nosotros? Tendríamos que empezar a darnos cuenta cuáles son los centros con los que actuamos. Los centros de la máquina humana básicamente son 5, aquí en la imagen lo pueden ver, que es el primero, vemos en la parte superior, el centro intelectual. Ya estamos viendo que el centro intelectual está mal educado a través de una mente sensorial. Luego tenemos el centro emocional, obviamente ubicado en el plexo solar. ¿Sí? Ahí lo podemos ver, esta zona del plexo solar como del estómago. Muchas veces nos daremos cuenta que cuando tenemos un problema muy grande emocional y hemos comido, dicen, es que se me cortó la digestión del susto o del problema que tengo, ¿no? Es porque las emociones van a este centro. Hay que decir también que el centro digestivo tiene su propia inteligencia, ¿no? Como ahora está muy de moda decir la inteligencia emocional. Esto a veces nos causa un poco de, no sé, no diría de risa, pero sí como que nos gustan los nombres, ¿no? Inteligencia emocional, wow, van a dar una conferencia, ¿no? Y es algo muy sencillo, no es nada tan complicado, pero sí nos gusta darle nombres complicados para alimentar esa mente sensorial de datos e información, pero al final de cuentas la inteligencia emocional es saber trabajar las emociones de forma inteligente, no hay más. Y ahorita les vamos a explicar cómo lo pueden hacer. Luego hay una conferencia donde se habla más en profundidad, que es la transformación de las impresiones, ¿no? Hoy día no va a dar tiempo a hablar de esto. Y luego tenemos el centro motor en la parte, obviamente, de acá del cuello, en la coronilla, digo aquí, en esta zona de acá atrás. Y observen que cuando el centro motor estamos con mucho estrés, muchas veces es aquí donde decimos, ay, qué cansado estoy, ¿no? Y uno se hace un pequeño masaje por el estrés y se va a dar cuenta que rápido se puede relajar el centro motor. Tenemos lo que sería el centro instintivo en la zona inferior, en el coxis. Está relacionado, obviamente, el centro motor a todas las acciones de movimiento del cuerpo y el centro instintivo a todas las acciones instintivas que nuestro propio cuerpo necesita, como la respiración, el corazón, ciertas cuestiones de este tipo para que funcione de forma instintiva, es decir, sin que tengamos que tener conciencia de ellas para que podamos vivir, ¿no? Y finalmente el centro sexual, muy importante porque en la sexualidad se encuentra la clave de toda la energía. Pues vean ustedes tan importante que es ahí en donde reside la semilla para, pues obviamente, la reproducción de nosotros, de la especie humana, pero también está la semilla de la regeneración.
si uno supiera saber usar mejor esta energía, podría regenerarse, retroalimentarse con la energía, ¿no? Bien, entonces estos 5 centros, desafortunadamente, dejamos en el anterior, desafortunadamente todavía estos centros no los sabemos trabajar, están en desarmonía, es decir, que abusamos de los centros. Esto es como un coche, ¿no? Nosotros tendríamos que saber cambiar de marcha de acuerdo a la necesidad del momento, y si yo intento de repente ir todo el viaje en primera, voy a forzar el motor y al final lo voy a quemar quemando, ¿no? Esto es igual, ¿no? O sea, yo tendría que saber equilibrar mis centros. Si yo aprendo a equilibrar mis centros, marcharía de forma armoniosa y no desgastaría mis energías. Hay que entender que todos los días nosotros, después del descanso de la noche, reponemos las energías, reponemos nuestro cuerpo vital y venimos con una nueva carga de energías, a través también que se ingiere tanto de lo que respiramos como de los alimentos. Pero ¿qué hacemos con todas esas energías? Las malgastamos, las derrochamos. ¿No? Las derrochamos, las malgastamos. Entonces, cuando uno derrocha o malgasta sus energías, vienen lo que se llaman las enfermedades. Si uno gasta mucho las energías del centro intelectual, le van a venir enfermedades relacionadas a este centro, ¿no? O incluso si abusamos mucho del centro motor, nos puede dar una embolia. ¿Por qué? Porque el estrés produce que irriguemos más fuertemente la sangre, y si no tenemos una buena alimentación pueden formarse coágulos en el cerebro y venir parálisis, etcétera, etcétera. También esto es importante tomar en cuenta. Es igual todos los centros. Nosotros necesitamos no abusar de los 5 centros, es decir, equilibrados, tener una vida emocional equilibrada, una vida en el centro de la mente equilibrada, en las emociones equilibrada, en el centro motor, instintivo, sexual equilibrados también. Cuando logramos ir equilibrando esto, podríamos decir que podríamos alcanzar los centros superiores, que es el emocional superior y el mental superior. Estos, que son 7 centros, 5 inferiores y 2 superiores, si alcanzamos a través de la meditación, como ahora iremos explicando, a través de la autoobservación, vamos a lograr justamente desarrollar facultades extrasensoriales, esto que ya hemos mencionado en otras ocasiones, para percibir el ultra de las cosas. Hemos hablado del cuerpo astral, hemos hablado de las experiencias en el mundo de los sueños. Podríamos ir despertando conciencia en base a esto mismo que estamos diciendo, porque yo durante el día, como vamos a ir viendo, vamos a dar unos tips, por decirlo de alguna manera, de cómo ahorrar energías. Ahora sí, como nos dicen, pues si quieres ahorrar en los aparatos eléctricos, desconéctalos de la corriente para que gaste menos. Pues casi es como decirles, les vamos a decir cómo se desenchufen de sus emociones inferiores y problemas para que ahorren energías y tengan suficiente energía para todos sus centros y vivan en un estado armónico. Esto es básico, O sea, lo que les estoy diciendo no es nada excepcional. Incluso para los mismos atletas, etcétera, etcétera, les imponen ciertas reglas para que tengan un mejor desempeño, porque si no el cuerpo físico, si lo desgastan o lo derrochan o se van de parranda, pues no, ¿sabes qué? Mijito, cuando hay fútbol, ¿no? Ahora que está el famoso mundial, te quedas encerradito, nada de cuestiones tampoco relacionadas a relaciones de tener con otras personas, nada de estar bebiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas, porque tienes que tener un buen desempeño, porque necesitas que tu cuerpo físico ahora trabaje bien, ¿no? Esto es muy simple, ¿no? No tiene mayor ciencia, ¿no? Entonces, queremos vivir mejor, queremos vivir en armonía,
¿Por qué no empezamos a darnos cuenta en qué estamos malgastando ahora sí nuestras energías? De repente hay muchas personas que les gusta todo el rato estar pensando, ideando, fantaseando y está derrochando su centro intelectual de forma absurda. O personas que les gusta ver muchas telenovelas, mucha televisión y están todo el día, ¡ay, Dios mío, mira, Pepita o fulanita, cómo sufre, y yo cómo sufro y lloro! Y luego le voy a la vecina, ven, ya te enteraste de la telenovela, mira qué barbaridad, mira lo que le hizo. Es un derroche de energías emocionales. ¿Para qué? O sea, y luego cuando llega el esposo, cuando llega la esposa, o como sea, en la forma que sea, emocionalmente, ya están desgastados y no hay el cariño, la atención, porque estamos ya vacíos. O alguien que desgasta el centro motor porque abusa de su centro físico, lo va a envejecer antes de tiempo, ¿no? Igualmente en cualquiera de los demás centros que estamos viendo. Hoy desafortunadamente la educación sexual está muy mal dirigida, ¿no? Dicen, pues ten tantas relaciones como sea posible y con tantas mujeres u hombres como tú quieras. Sexo libre, vida libre, sé feliz. Para mí eso no es ser feliz. Va a tener muchos problemas luego emocionales esa persona. Discúlpenme, pero no se trata de reprimir. Tampoco no se trata de querer dar rienda suelta a todo lo que se me apetece. Se necesita responsabilidad, educación, y esa es la que nunca se nos enseñó, ¿no? Hoy en día es triste escuchar esto, ¿no? En el campo de la sexualidad dice, pues cuanto más mujeres hayas estado, eres más hombre, ¿no? Yo creo que el hombre no es el que está con más mujeres, sino el que sabe estar con una sola mujer y la sabe amar. Ese es el verdadero hombre. Lo otro, podríamos decir, tiene otro nombre. Señores, ¿en qué nos estamos convirtiendo? No se trata de ser mojigatos, ni tampoco se trata de irse al otro extremo. Aquí se trata de tener lo que decíamos desde el principio de la conferencia: conocimiento, educación y autoconocimiento. Las reglas morales, las máximas de educación son patrones que en un momento dado nos pueden ayudar, nos pueden seguir, pero es uno el que tiene que empezar a reflexionar su vida, cómo la llevo y qué quiero hacer de mi vida. Y cuáles son mis centros que acabo de mencionar, cómo vivo en los centros, porque obviamente hay que entender que tenemos diferentes tipos de personas de acuerdo a los centros. Hay personas que viven más en el hombre del primer nivel. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de acuerdo a la conciencia? Hay 5 niveles de personas de acuerdo a los niveles de conciencia. Vamos a dejar Entonces, ¿qué encontramos? El hombre de primer nivel es el instintivo, el que solo se maneja por sus instintos, es decir, una persona que a lo mejor no fue muy educada, pero es como más instintiva, ¿no? Hoy en día esto lo vemos. Si alguien grita una palabrota, como ahora está de moda en el fútbol también, todos gritan la misma palabra, porque pues claro, el otro la está diciendo y yo instintivamente me contagio y también la grito, ¿no? Si todos golpean a alguien, yo instintivamente también me voy a golpear al equipo contrario, ¿no? Persona de primer nivel, de muy bajo nivel. Ya luego tenemos el segundo nivel, que es la persona emocional. Repito, una persona que ya se mueve más por emociones, igual emociones inferiores. Hay que entender que hay emociones superiores y emociones inferiores. Cuando las emociones inferiores nos atrapan a través de los sentimentalismos, o vivimos continuamente en base a las emociones, vivimos desequilibrados porque solo estamos alimentando o desgastando el centro emocional, ¿no? Luego el hombre de tercer nivel es el hombre que es muy intelectual, lo mismo.
desgasta, ¿no? Piensa que todo con la razón se va a resolver. Personas que siempre les gusta tener la razón, o uno está diciendo, oye, es que ayer vi que esto... sí, yo también. Y dice, bueno, pero no me deja ni terminar de decir, ¿no? Lo sabe todo, lo dice todo, no se le puede refutar porque inmediatamente te lo rebate, porque todo lo tiene, todo lo sabe, todo lo dice, todo lo investigó. Y dices, sorprende, dice, uy, qué persona tan inteligente, pero eso no es inteligencia, es simplemente intelectualismo. Una persona inteligente no es intelectual. Y eso también, cuando hablemos de los 3 tipos de mentes, quizás tengamos más oportunidad de explicarlo, ¿no? Una persona que vive desgastando el centro intelectual, sobre todo, y en muchos de los casos, los problemas. La mente le da vueltas y los problemas, le gusta mucho alimentar los problemas. Alguien dirá, ¿cómo es eso que le gusta alimentar los problemas? Yo creo que nadie quiere alimentar los problemas. Si alguien está pensando en un problema es porque simplemente le gusta alimentarlo. Parece una contradicción, pero así es, ¿no? Si yo tengo un problema, lo que tengo que aprender es a cambiar de centro. Esto es algo que ahora vamos a explicar, cómo equilibrar los centros. Cuando estamos sobrecargados de un centro, hay que pasar a otro. Y eso es lo que se convertiría en el hombre de 4º nivel, es el hombre equilibrado, el hombre que sabe equilibrar los centros de la máquina humana. El hombre que sabe equilibrar los centros de la máquina humana es el que usa cada centro en su justa medida, ¿no? Si de repente yo me siento que estuve trabajando mucho en la oficina y tuve muchos... Podemos regresar. Y siento que estuve trabajando mucho en la oficina, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, voy a pasar a hacer un poco de ejercicio para equilibrar lo que durante todo el día estuve haciendo. Pero muchas veces uno sale de la oficina y sigue con la mente y sigue, ¿cómo resolver este problema? ¿Y qué haré? Es decir, desgastándose, ¿no? Igualmente con los diferentes centros hay que aprender a equilibrarlos, pero no podríamos aprender o ahorrar las energías y equilibrar los centros, y es una clave que ya la hemos estado dando, si no aprendemos a la autoobservación. Hay que autoobservar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo estoy usando mis centros? Eso es autoobservarse. Eso es empezar a poner orden en nuestro desorden interior. Ese es el primer paso. El segundo paso es no identificarnos. Esto es algo difícil también luego cuando lo escuchamos por primera vez. ¿Qué es eso de la identificación? ¿No se han dado cuenta que a veces uno dice, voy a hacer algo, ¿no? Voy a leer un libro, ¿no? Pero de repente estoy en el camino hacia recoger ese libro y veo algo, ¡ay! Esto que había visto, y me pongo de repente a hacer otra cosa y luego otra, pero lo que en un principio tenía intención no lo hago, y así me voy pasando a veces de muchas cosas y digo, caramba, pero si yo quería hacer esto y ahora ya hasta se me olvidó qué quería hacer. ¿No les pasa que de repente están en la parte de arriba de su casa y dicen, voy a bajar a por esto? Y cuando bajan, ¡ay! ¿Y a qué bajé? Porque de repente me identifiqué con algo, se me olvidó lo que quería hacer y ya me fui a otra cosa, ¿no? Esto es un ejemplo muy simple de cosas simples en las que nos identifica o se nos identifica con las cosas que vemos y perdemos ese estado interior de lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando uno se identifica con las cosas, deja su voluntad y hace lo que ve afuera, ¿no? Esto es muy, muy común, ¿no? ¿Qué podríamos aconsejar para ahorrar energías? Por ejemplo, darnos cuenta de lo que estamos pensando. Cuando uno está pensando, debe siempre preguntarse si este pensamiento es verdadero, justo y útil. A ver, esto, ¿necesito estar pensando ahora? A lo mejor están aquí todos escuchando la conferencia o en los que nos ven por internet, pero a lo mejor algunos están pensando,
ay, ahorita que llegue a la casa, que no se me olvide darles de cenar a los niños, o no se me olvide que tengo mañana un trabajo pendiente, pero está escuchando la clase y al rato hace así y sigue escuchando, ¿no?, la clase. Es decir, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué? Entonces, ese proceso de forzarse uno, cuestionarse a sí mismo, le va a ahorrar energías, porque va a decir, oye, qué tontería, ahorita si estoy aquí, cuando ya llegue allá, ya llegaré allá. Si me da miedo que se me olviden las cosas, por último me las anoto o me las pinto en la mano si hace falta, pero no tengo que estar pensando en cosas que ahora no toca, ¿sí me entienden? O en el trabajo. En el trabajo estamos pensando cuando lleguemos en la casa. En la casa estamos pensando cuando volvamos al trabajo. Es decir, no vivimos el momento. Una de las cosas que son muy buenas empezar a practicar es empezar a vivir más el momento. Vivimos o en el pasado, acordándonos de los problemas, de lo que sucedió, o en el futuro pensando en las cosas que tenemos que hacer, pero no estamos viviendo el momento, ¿no? También observar los sentimientos. Esto es una parte quizás más difícil, ¿no? El sentimiento en el que tenemos que empezarnos a preguntar, ¿es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil el sentimiento que estoy teniendo hacia esta persona? Hacia a lo mejor la clase ahora que están recibiendo, los que nos están viendo o los que están aquí presentes. ¿Qué sentimiento tengo? Quizás estoy juzgándolo, quizás me está provocando sentimentalismos. ¿Por qué pierdo el hilo de lo que estoy escuchando? ¿O por qué cuando estoy en una relación social, si alguien dice o me dice algo, por qué me afecta? Mi imagen, el que dirán, crea un sentimentalismo. Es que yo pensé que me iban a elegir a mí, o es que yo pensé que me iban a dar gracias y resulta que yo le di algo y ni gracias me dio, y eso inmediatamente produce un sentimentalismo, un dolor. ¿Por qué? Entonces es bueno cuestionarse y descubrir que no solamente está el mundo de relaciones exteriores, sino que ese mundo de relaciones exteriores afecta a mi mundo de relaciones interiores, psicológicas. Entonces es muy importante estos cuestionamientos. Si los hacemos, empezaremos a descubrir, a no reaccionar, no identificarnos y empezar a ahorrar energía en mis 5 centros. El reto, diríamos, obrar en nuestra vida, cuestionarnos nuestras acciones mismas. Nuevamente, ¿mi acción es verdadera? ¿Mi acción es justa? ¿Mi acción es útil? ¿Esto que estoy haciendo? ¿O simplemente es un capricho? Entonces, todo esto, al principio, alguien diría, como que no me gusta, ¿no? Me ocasiona un conflicto, claro, un conflicto de intereses, a mis egoísmos, a mi vida misma, pero si realmente queremos ser dueños de nosotros, si realmente queremos vivir una vida equilibrada, tenemos que trabajar sobre nuestra vida. ¿O acaso todos no hemos tenido, para alcanzar lo que quizás a lo mejor humanamente tenemos, nos ha costado un esfuerzo, un trabajo, un estudio, una dedicación en la vida, al hogar, al trabajo, a la sociedad? O a lo mejor tener un buen grupo de amigos me ha costado que todos los miércoles los tengo que invitar a cenar, ¿no? Y sí, pero pues lo tengo que hacer porque pues hombre, es que pues luego a mí me invitan y es como un intercambio, ¿no? Me cuesta un esfuerzo que puede ser a lo mejor de mi parte muy agradable hacerlo, y hemos generado un ambiente muy bonito en un grupo de amigos, podríamos decirlo así, pero cuesta generarlo, o sea, no vienen las cosas tampoco de gratis. Ahora, ¿queremos mejorar nuestra vida?
mis queridos amigos, hay que trabajar. Hay que trabajar nuestra vida personal, nuestra vida psicológica. La vida no se da regalada. Se nos regala este cuerpo físico, pero después hay que trabajar sobre nuestra vida para hacer un cambio, ¿no? Y también algo muy importante que no le damos importancia, y esto es triste decirlo, nuestro verbo, lo que hablamos, ¿es útil? ¿Es justo? ¿Es verdadero? ¿O engañamos con la palabra? Esto también es importante, ¿no? Si queremos equilibrar los centros, es muy importante la palabra. Si yo no mido mis palabras, puedo lastimar a alguien. O si yo, cuando debería dar unas gracias, no hablo, también podría lastimar a alguien, ¿no? Entonces, si yo me sé relacionar con las personas, observo mis emociones, observo mis pensamientos, observo mis acciones y observo mi palabra, voy a vivir en equilibrio, ¿sí me entienden? Obviamente que esto lo vamos a complementar con un trabajo psicológico que se llama la meditación. A través de un trabajo de la autoobservación psicológica y de la reflexión y meditación, voy a ir logrando poco a poco ese equilibrio, ir reeducándome en base a lo que vamos a ir aprendiendo a través de las conferencias de la Gnosis, no porque les vamos a dar un principio moral que van a tener que seguir, sino porque les vamos a dar la clave del autodescubrimiento. Y sobre lo que uno va descubriendo, esto es como error y acierto, ¿no? Muchas veces nos vamos a equivocar, pero tenemos que saber aprender de nuestros errores, como también hay que saber aprender de nuestros aciertos, porque muchas veces aprender de nuestros aciertos creemos que es, ya lo hice bien y ya. Como dicen, cuando te confías es cuando peor te va a ir. Hay que aprender de los aciertos, de que aunque yo haya hecho algo bien, me queda mucho más por hacer, mucho más que aprender. Se dice que cuando uno cree que ya lo sabe todo, ya no hay espacio para aprender más, ¿no? Y es cuando nos volvemos ignorantes. El verdadero sabio es el que está aprendiendo todos los días. Es el que siempre se da cuenta que hay algo nuevo. Aunque él pueda ya haber aprendido muchas cosas, se da cuenta que cuando más aprende, más le falta por aprender. Eso se llama humildad. Una palabra simple. Humildad es ser sencillos y estar aprendiendo cada día algo nuevo. Como los niños, esa capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad maravillosa que se nos da y que hemos perdido desde niños, ¿no? Así que quizás todo esto lo podríamos resumir en algo muy sencillo, que es no olvidarse de nosotros mismos. No, si yo todos los días estoy preocupado por mí, por mi aseo, por por mi apariencia, por el que dirán, no, eso no es preocuparse de uno mismo. Preocuparse por uno mismo es preocuparse justamente de esa psicología, de esa sencillez, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago y de lo que hablo. Si nos preocupáramos un poquito más de observar de estos elementos en relación a nuestros 5 centros de la máquina humana, equilibrándolos, cuando usamos mucho un centro hay que pasar al siguiente centro y así sucesivamente, no abusar de los 5 centros, sino equilibrándolos, una vida correcta en la alimentación, una vida correcta en los alimentos que entran a través de nuestras impresiones, que esto ya se va a hablar. Uno no toma en cuenta cómo alimenta su mente, ¿no? Y uno lee cualquier cosa, ¿no? Ve cualquier cosa y eso también produce consecuencias. Hay que saber seleccionar los alimentos
Igual que los alimentos físicos, lo hacemos, los alimentos emocionales, los alimentos intelectuales. Obviamente los deportes, lo mismo, ¿no? Y preguntan cómo poder superar un trauma por un accidente que se tuvo. Bueno, ¿cómo poder superar un trauma por un accidente que se tuvo? Aquí hay que, obviamente, hacer una meditación. Aquí es hacer lo que se llama la autorreflexión, ¿no? Dependiendo, bueno, no sabemos qué tipo de accidente haya sido, pero si fue un evento, pues que físicamente tuvimos, no sé, que de repente nos asaltaron y eso ya causó miedo, y ahora cada vez que salimos a la calle tenemos miedo, pues bueno, vamos a meditar el porqué de las causas. Primero, del accidente que tuvimos, y segundo, por qué nos sucedió, y a meditar en nuestros miedos. No sé si querías comentar. Sí, no es un asalto, es un accidente, me imagino, de coche o de carro. Sí, o ya uno vive con ese trauma del accidente, y pues hay que meditar cuáles son esos miedos. Por algo nos suceden los accidentes. Esa es la ley del karma y dharma, que ya explicamos en conferencias anteriores, y a lo mejor volvemos en este curso de Gnosis a volver a explicar. Entender que hay causas y efectos en la vida, y el miedo que estamos teniendo, profundizar a través de la meditación, que también vamos a explicar más adelante, cómo meditar en un análisis, podríamos decir, de la vida, de los miedos, ir quitando todo eso que está alrededor nuestro, ir encontrando más a la conciencia, ¿no? Creo que por ahí nosotros alguna vez dimos alguna meditación sobre los miedos. Creo que en internet la subimos. Sería bueno que la puedan buscar. Les puede ayudar mucho, ¿no? ¿Hay otras preguntas? No. Bien, entonces ya finalizaríamos prácticamente con esto la conferencia de hoy. Cómo equilibrar los 5 centros, cómo ahorrar energías en base a un trabajo que tenemos que hacer todos, y este trabajo es no olvidarse de sí mismos, autoobservándonos de momento en momento. Aprendamos a vivir el momento. Cuando vivimos demasiado proyectados hacia el futuro, preocupados demasiado por el futuro, no significa que no seamos personas responsables o previsoras en la vida, pero a veces vivimos demasiado preocupados por el futuro, o cuando vivimos demasiado en el pasado, con las preocupaciones, con las lamentaciones, con las autoconsideraciones, derrochamos muchísimas energías. Se nos dice que si aprendiéramos a vivir equilibrando estos 5 centros de la máquina humana, sin derrochar energías, podríamos vivir más de 100, 200 o 300 años. Imagínense ustedes. Si hoy en día no vivimos más, a veces de 60 o 80 años, si ya hay jóvenes de 30 años que los operan de úlceras o tienen parálisis por exceso de estrés, coágulos en el cerebro, etcétera, etcétera, justamente porque no sabemos vivir equilibrando los 5 centros. Preguntan a qué se refiere o cómo se pueden cambiar de un centro a otro. Es muy simple. Si estoy todo el día trabajando en la oficina y salgo de la oficina y sigo pensando con el centro intelectual, lo que voy a hacer es dejar de estar pensando y me voy a hacer un poco de ejercicio, o puedo de repente escuchar un poco de música, desarrollar ese centro emocional superior, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es el cambio de los centros. O sea, tengo una actividad, hay que usar un centro y luego paso a otro, pero no abusar de los centros. Es simple, ¿no? Bien, no hay ninguna pregunta en el auditorio. Bien, pues lo dejaríamos hasta aquí.
La conferencia final es lograr, como vemos en la última slide, alcanzar ese hombre superior. Hemos hablado solo del hombre del cuarto nivel. Hay un hombre, el hombre del quinto, del sexto y del sexto nivel. Ya habrá algún día la oportunidad de hablar de los 7 tipos de hombre para poder profundizar más sobre ellos. Ahora nada más buscaríamos al hombre equilibrado. Tenemos una psiquis desorganizada. Necesitamos empezar a organizar nuestra psicología, observándonos, tomando en cuenta esto que mencionamos en cada centro, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, ¿no? Si tan solo nos empezáramos a dar cuenta de estas cosas simples, podríamos empezar a desarrollar un equilibrio en nuestra vida que nos podría luego permitir, de lo que ya hemos hablado, del trabajo sobre la muerte de nuestros propios defectos. Pero no podemos eliminar un defecto psicológico que al final estos mismos se alimentan y se proyectan a través de nuestros 5 centros si no observamos lo que sucede a través de nuestros diferentes centros. La ira, el orgullo, la envidia, la pereza, la gula, la lujuria, etc. se introducen en los centros y como son o están falseados por una educación equivocada, por una mente sensorial, no se da cuenta, los toma como propios, pensamientos, emociones propias, y lo único que produce es una destrucción de energías. La ira es una destrucción de energías innecesaria, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado cuando hemos dicho algo que no queríamos o hemos reaccionado de forma equivocada? Luego digo, quisiera regresar el tiempo atrás porque ojalá no hubiera dicho lo que dije, pero claro, la emoción negativa, la ira, me identifico con un pensamiento, con una emoción, reacciono, pensamiento, emoción y acción, y ocasiono un daño y un desgaste. ¿Acaso después de cuando se han enojado, cómo se han sentido? ¿Se han sentido así, llenos de vida, de amor y felicidad? ¿O cómo se han sentido? Mal, ¿verdad? Muy mal. Incluso decir, me siento cansado después de esta discusión que tuve, ¿no? Con mi esposa, mi esposo, mi amigo, ¿no? Me siento mal. Entonces, ¿por qué lo volvemos a hacer? Si me siento mal y no me siento bien, ¿por qué? No es que es culpa del otro. Dejemos de empezar a culpar a los demás. Somos nosotros los que tenemos que tener la voluntad de hacer o no hacer las cosas bien o mal en esta vida. Cuando dejemos de culpar a los demás de las cosas que nos suceden, será el momento que empezaremos a poder cambiar. Mientras sigamos culpando a la vida, a los políticos, a lo que vienen afuera, al esposo, a la esposa, de todo lo malo que me sucede, mientras no aceptemos que somos nosotros, nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a poder cambiar, ¿no? Digo, bueno, es una recomendación dentro de este trabajo. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Esperamos que haya sido de ayuda. Les esperamos el próximo día jueves y puedan practicar esto que hemos mencionado de los 5 centros de la máquina humana, ¿no? Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches.